antemural del Reino de Galicia. Es tiempo de A Coruña. These islands behind us, they separate. These darkest minds want more. Refine the edge of war. I'm giving up everything. You're scaring yourself again. You know that you're wrong. For everything, I do my best again. I know that you're wrong. Your curious love. I don't wanna lose it. I don't wanna lose your love. I'm doing all I can, but is it gonna be enough? Drag me down, raise me up, and keep me high. A Coruña sempre aberta. Permítanme que me presente. Mi nombre, Mil Espaine, hijo de Breogán, Galicia. Los divinos Lugoves quisieron situar este dedo, esta torre, en el centro del mundo, entre dos mundos, donde empieza la costa, literalmente, de la muerte, del sol. Ya lo decía Pondal. A raza dos celtas, os dos corpos ben compridos. Este año se cumplirá el 10º aniversario de este faro que es único. Así como en la cristiandad solo admite parangón Roma, Jerusalén y Compostela, todo aquel que se sienta atraído por el embrujo, por el meigallo del mundo céltico, atlántico, ha de estar donde comienza todo. Los irlandeses de Irlanda dicen en su Biblia del celtismo, el Lewar Hadala Heiren, que mi padre Breogán, desde lo alto de esta torre, el primer día de noviembre, opened his eyes, abrió los ojos, y detrás de aqueste proceloso mar, el mar de la civilización, divisará una línea tan verde, que a Irlanda se le sigue llamando The Green Emerald Line. Todo escocés, todo irlandés, Isla de Man, la Bretaña, Irlanda, debe visitar donde empezó todo. Los que han venido a Coruña saben que es imposible no regresar. Y los que no han estado en Coruña saben que algún día irán. Es un elemento que tienen las ciudades de carácter universal. El poeta que yace bajo estas piedras decía: eu si tuvera que escoller, eu non sei que escollería, si entrar na Coruña de noite ou no ceo de día. Dicen las gentes que las visitas guiadas teatralizadas de Coruña ya son famosas en toda España. Acuérdense de mí,
Mil Espaine, hijo de Breogán. Dicen que los coruñeses somos fanáticos, apasionados. Durante 1 hora y media, hacer una visita guiada en el entorno de la Torre de Hércules es mucho más que hacer una visita guiada. Déjense arrastrar por la magia, déjense arrastrar por el embrujo del mundo celta, la Torre de Hércules, que también es Torre de Breogán. Dicho esto, queridos amigos, escuchemos qué eventos se van a producir a lo largo de este año 2019 en nuestra meiga ciudad, de mano del señor alcalde de A Coruña, Xulio Ferreiro. Moi ben, moitas grazas, Mil, pola presentación e pola introducción. Moitas grazas a todos, bo día, buenos días. Bueno, como acabáis de ver, en A Coruña tenemos muchas cosas. Tenemos mitología, una mitología que nos sitúa en el mapa, que nos conecta con otros lugares y, como nos acaban de decir, curiosamente ya teníamos internacionalización turística hace 2000 o 3000 años, ¿no? Ya recibíamos visitas de irlandeses, de fenicios, de romanos, de celtas, todo tipo de pueblos navegantes que venían a nuestra ciudad, que contribuían a la economía ya de la región ártabra hace mucho tiempo, una economía donde la exportación ya tenía su peso, ¿no? Enviábamos al extranjero desde piedras del destino para coronar monarcas hasta guerreros fundadores de la estirpe irlandesa. Y debo decir que en el presente no ha venido a menos. Seguramente no elaboramos leyendas ya tan excelentes, ¿no?, como estas, pero en absoluto hemos perdido ni el dinamismo, ni la capacidad, ni la internacionalización de nuestra ciudad, ni su carácter atlántico. De ello tenemos un testigo de excepción que lo firma y que lo confirma cada noche. Un faro romano erigido en el siglo II por Hércules, hijos de Zeus, o a lo mejor por el rey celta Breogán, o tal vez por un arquitecto de Coimbra de nombre Caio Servio Lupo. ¿Por qué no creernos todas estas versiones al mismo tiempo, ¿no? ¿Por qué no disfrutar de la magia y del faro y de su entorno en cada puesta de sol? Lo cierto es que A Coruña creció a los pies de su faro romano, a los pies de una luz que, como decía Manuel Rivas, se despierta, vive de noche y se adormece en el albor del día, y que la Torre de Hércules es hoy un símbolo de la ciudad, que este año va a cumplir una década como Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Por lo tanto, una celebración y una visita que son obligadas durante este año. Estará ahí Mil Espaine esperando, así como otros tantos personajes de la historia coruñesa, desde la mismísima María Pita al militar inglés Sir John Moore, y todos ellos van a entretener los pasos de nuestros visitantes con historias y curiosidades de la ciudad narradas en primera persona. 7000 visitantes disfrutaron este año pasado de estas visitas teatralizadas en A Coruña, ¿no? Una manera, creo que singular, de descubrir nuestra ciudad y su variado patrimonio. Entre estos espacios que se deben visitar, que son obligados, está la visita teatralizada al Museo de San Amaro, una visita para acceder a la cual ya hay lista de espera de 6 meses. Por lo tanto, si quieren ir este verano, pues vayan reservando, porque si no va a ser imposible hacerla, ¿no? Allí estarán esperando también muchos de los hombres y mujeres que fueron importantes en la historia de A Coruña. Nuestro patrimonio y nuestro pasado se puede visitar también en el Castro del Viña, yacimiento arqueológico del siglo II, en sus zonas más antiguas. Un Castro del Viña que hemos excavado durante este año, que hemos consolidado y que hemos puesto en valor para poder ayudar a los visitantes a entender la configuración del yacimiento, ¿no? Queremos que el Castro del Viña se convierta en un gran parque de la ciudad, conectada al cinturón verde de la misma, y que se pueda disfrutar por los ciudadanos de A Coruña y también por nuestros visitantes, y así comprender la historia de nuestra ciudad. Un castro que está en línea, ¿no?, con la Torre de Hércules, desde el que se puede ver la Torre de Hércules, y que seguro que fue esa línea de conexión entre la civilización prerromana y la civilización romana.
Además del Castro del Viña, estamos poniendo en valor nuestro patrimonio histórico, como la Puerta de San Miguel en las murallas de A Coruña, o la propia Ciudad Vieja, hoy ya peatonalizada y que nos va a permitir disfrutar desde los jardines históricos, como el Jardín de San Carlos, hasta la Colegiata de Santa María. Desde luego, no se puede entender A Coruña sin el mar, ¿no? Nuestros lazos marítimos nos han enlazado con toda Europa, históricamente. Con el Reino Unido e Irlanda marcan gran parte de nuestra tradición. A Coruña es una ciudad de puertos, de idas y venidas, muchas de ellas con regusto histórico. Las referencias a Coruña como gran puerto de peregrinos se remontan a hace muchísimos siglos. Hubo un flujo de viajeros constante entre los siglos XIII y XV, a través del cual miles de peregrinos llegaban a Santiago de Compostela a través del puerto de A Coruña. Esta mayor afluencia de visitantes del Reino Unido lo llevó a conocerse hoy como el Camino Inglés, un itinerario que vuelve a coger impulso en este siglo XXI. Un itinerario que en el último año ha triplicado el número de personas que lo han realizado, que pueden obtener la Compostela pese a que sea un camino de menos de 100 kilómetros y que además el 25% de las personas que lo hacen son ya de origen internacional gracias a la promoción que se está haciendo del Camino Inglés en países como Irlanda, el Reino Unido o Canadá. Una divulgación que ha merecido este año el premio de la Xunta de Galicia, el premio Camiño de Santiago, por la labor creativa de difusión y de divulgación. Pero si en A Coruña tenemos historia, si en A Coruña tenemos patrimonio, A Coruña también es vanguardia. A Coruña está en permanente transformación, en permanente formación y mantenemos ese impulso atlántico, todo ese océano que transmite su fuerza a la ciudad y que nos marca nuestro carácter, marca nuestra forma de vivir, marca nuestra gastronomía, abrazando ese litoral con el que compartimos tanto. Una sensación que se define o que se ve en dos ejemplos claros de nuestro verano, que son la fiesta de San Xoán, fiesta de interés turístico internacional, con sus cientos de hogueras que purifican la playa y la ciudad el día 23 de junio, o la noche del 23 de junio, y el Festival Noroeste. Una cita de música al aire libre, eminentemente gratuita, distribuida por toda la ciudad, y que tiene sus platos fuertes en dos noches espectaculares también en la propia playa de Riazor. Un festival que dura una semana entera, por el que están pasando artistas de reconocido prestigio, artistas que se han convertido después en referentes internacionales y que además tiene un carácter eminentemente femenino. La cita este año es del 6 al 11 de agosto y siguiendo con ese carácter femenino, pero que no tiene nada que ver, evidentemente, con la ausencia de calidad, sino más bien con todo lo contrario, vamos a tener tocando en la playa de Riazor a Patti Smith, seguramente pues una de las músicas más importantes que tiene actualmente el panorama internacional. Así que el día 9 es la cita en la playa de Riazor. También esa playa es el epicentro, ¿no?, de la otra gran fiesta, del San Xoán. Una fiesta internacional, una fiesta que enlaza con las leyendas y las tradiciones de Galicia que también está llena de música, llena de fuego, llena de tradición. Y que además estamos consiguiendo poder disfrutarla afectando de la menor forma posible a nuestro medio ambiente y a nuestro litoral, ¿no?, reduciendo los residuos, sensibilizando a las personas que en ella participan para que el mar, para que los océanos no tengan que sufrir daños colaterales por nuestra diversión. A Coruña es una península, el borde litoral de A Coruña es fundamental para entender nuestra ciudad, tenemos que disfrutarlo, pero tenemos también que cuidarlo, ¿no? Y lo cuidamos de modo que A Coruña tiene hoy en día todas sus playas urbanas con bandera azul, la última conseguida este último verano, lo que da a entender la excelente calidad de nuestras playas y el excelente estado de cuidado de nuestro mar. Desde luego, este mar también nos aporta algo que es fundamental en A Coruña, que es la gastronomía. La gastronomía es uno de los reclamos más importantes de la ciudad y lo es en formatos grandes y en formatos pequeños. Y lo es en la tradicional y en la vanguardia. Y lo es al mediodía, en bocados compartidos, o lo es para acompañar los atardeceres en la marina.
Si el año pasado apostamos por una propuesta propia, que fue el Festival de los Sabores Atlánticos, este 2019 vamos a apostar también por grandes eventos gastronómicos y así tendremos al Fórum Gastronómico del 10 al 12 de marzo en nuestra ciudad y seguiremos con citas gastronómicas tradicionales, como las lacónicas, que rinde homenaje a esa otra tradición de nuestra gastronomía, que es el antroido y por lo tanto el lacón, el cocido, el bo en boca, una propuesta de Semana Santa que cuenta con la colaboración de la Asociación de Hostelería, el Festival Picadillo, que inunda todos los bares de la ciudad con ese concurso de tapas y de platos, o el Bocatís, que es ese festival del bocadillo gourmet y que se celebra en el mercado de San Agustín, también un lugar ideal, ¿no? A Coruña es esa ciudad siempre abierta, esa ciudad que lo es también al deporte y a los eventos. Durante todo el año, A Coruña en sí mismo es una pista deportiva. Es normal ver personas haciendo running o corriendo, vamos a decirlo en cristiano, practicando el ciclismo, nadando en nuestras playas, haciendo surf o simplemente caminando o navegando en la bahía coruñesa, ¿no? Además de ello, en los últimos años hemos atraído eventos importantes para la ciudad, como fue la Copa del Rey de baloncesto, el Eurohockey, el Mundial de Vela Snipe o la regata de grandes veleros. A Coruña vive el deporte, esta regata de grandes veleros va a volver en el año 2020 y este año, en el 2019, también va a volver el Campeonato de España de Triatlón y también vamos a seguir apostando por los deportes urbanos para conectar, ¿no?, con ese carácter de vanguardia que tiene la ciudad. Viviremos la primera edición de la Copa de España de Marcha Nórdica o la tercera bandera Ciudad de la Coruña de Traineras, además del circuito Coruña Corre, particularmente también de nuestro maratón Coruña Atlántica el próximo 14 de abril. 2019 va a ser también de nuevo el escenario de grandes eventos de congresos. Creemos que A Coruña reúne las condiciones perfectas para ser ciudad de congresos, sus elementos patrimoniales, sus equipamientos singulares, la oferta hotelera. Es la ciudad perfecta para ser anfitriona de congresos. Y en los próximos meses vamos a acoger pues, por lo menos una docena de grandes eventos, entre los cuales destaca el Congreso Nacional de Nefrología, donde van a participar más de 2.000 profesionales, y también traeremos eventos de profesionales, eventos turísticos de profesionales, como puede ser el Iberian Mice Forum y el A Coruña Fly, que se celebrarán ambos este 2019 en nuestra ciudad. Bueno, de cultura, de gastronomía, de deporte, de arquitectura, de patrimonio. Seguramente son muchísimos, ¿no?, estos y más los motivos para visitar nuestra ciudad. Pero para llegar a nuestra ciudad, además, se puede venir de muchas formas. Se puede venir por tierra, por mar y por aire. Yo recordaba antes, ¿no?, la importancia que tiene A Coruña como puerto de mar, cómo nos ha conectado esto con el mundo, pero cierto es que nos sigue conectando y miles de personas siguen llegando a nuestras costas a través del mar, a través de los cruceros, en este caso, ¿no? 190.000 personas se estima que van a llegar a Coruña en 2019 a través de nuestro puerto que además tiene su terminal de cruceros en el centro de la ciudad, lo cual favorece y creo que lo hace el lugar indicado para recalar, para hacer escala. Escalas este año, más de 120 ya confirmadas y las que quedan por llegar. Pero además tenemos uno de los aeropuertos que más crecen en estos momentos en España. Albedro ha vivido en 2018 su segundo mejor año de la historia, desde luego el primero desde 2008. Un aeropuerto que experimenta crecimiento de rutas, de asientos, de conexiones y que va a incorporar además este año 2 nuevas rutas, a Bilbao y a Málaga, que se van a sumar también a Madrid, a Barcelona, a Sevilla, a Valencia, a Palma de Mallorca, a Santa Cruz de Tenerife y a Las Palmas de Gran Canaria, además del vuelo a Londres Heathrow, que supera este año los 110.000 pasajeros solo entre A Coruña y Londres. Una conexión que es clave para conectarnos con todo el mundo, con todos los destinos internacionales, y una ruta que también conecta al mundo con la tradición atlántica de A Coruña. Una tradición atlántica que este año va a tener su centro neurálgico
en la Torre de Hércules. Torre de Hércules de la que hoy vamos a estrenar este vídeo promocional. Bueno, pues la Torre de Hércules, ¿no? Seguramente una de las imágenes más icónicas de A Coruña. La Torre de Hércules es el lugar a partir del cual crece y nace la ciudad. Nuestra ciudad nace a partir de un faro. De hecho, el primer nombre que tuvo A Coruña fue precisamente este, Farum, el faro que nos lleva pues 2000 años iluminando, que es el origen de leyendas que ha situado A Coruña en las rutas de navegación a lo largo de los siglos y que hace 10 años fue declarado Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, ¿no? Una candidatura que compitió con otros 26 bienes culturales y naturales y que finalmente fue reconocida por su labor en la ayuda a la navegación, su interés histórico y su relación con el origen y desarrollo de la ciudad. Pero no solo es un faro, no solo es un símbolo de la ciudad, no solo combina relevancia turística, no hay que olvidar que más de 125.000 personas visitan todos los años el faro de A Coruña, sino que también es símbolo histórico y ambiental. A los pies de la Torre de Hércules se encuentra uno de los entornos naturales más apreciados de nuestra ciudad. Lugar de esparcimiento para las coruñesas y los coruñeses, lugar también de llegada de aves que nos visitan cada año, lugar de biodiversidad y, por lo tanto, un lugar a cuidar, no solo por su interés histórico, patrimonial, sino también por este interés natural, ¿no? Ahí estamos trabajando para esa conservación y para equilibrar esas dos perspectivas del faro. Por lo tanto, este año vamos a celebrar este 10º aniversario y vamos a llenar el entorno de la Torre de Hércules de eventos gastronómicos, de eventos de luz y color, de eventos musicales, pero también vamos a hacer exposiciones, vamos a hacer encuentros para revisar la historia del faro, para estudiarlo, para conocerlo mejor todavía y para reflexionar sobre su valor. Con esto voy acabando ya y voy a acabar con una frase, con una estrofa de una canción de Mercedes Peón y de los Diplomáticos de Monte Alto, seguramente dos de los máximos exponentes de la música coruñesa. Decían ellos en unos versos que definen el destino de A Coruña como ciudad de libertad y ciudad atlántica: nin cadeas nin fronteiras, nos afortuna e o mare, nin fronteiras nin cancelas, nacidos para navegare.
Pues eso mismo, en A Coruña nacimos para navegar, por eso las leyendas y la historia nos otorgaron el faro más bonito del mundo y por eso os animo que vengáis este año a disfrutarlo con nosotros. Muchísimas gracias.